Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Se estanca la economía nacional. A tasa anual registra una contracción del 0.4% en el tercer trimestre de este año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, esta caída no se registraba desde el cuarto trimestre de 2009. Esto fue propiciado en ese momento por la crisis económica de un año antes. Con cifras ajustadas por estacionalidad en comparación con el segundo trimestre, el crecimiento fue nada más de 0.1%. Durante los primeros 9 meses del año fue de cero, simplemente 0% frente al mismo lapso 2018. Por otra parte, el INEGI informa que durante el segundo trimestre de este año cayó la economía de 18 de los 32 estados del país. Esto a través del indicador trimestral de la actividad económica estatal, donde informa que Tabasco es el estado con la mayor contracción, mientras que Zacatecas es la mayor entidad la entidad con el mejor desempeño. Esa es la diferencia entre uno y otro. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Bienvenido, Macario, que estás aquí ya de vuelta después de gira artística. Aprovechando, Ernesto, yo le debo una disculpa al auditorio porque en los casi 12 años que lleva este programa yo asistía a prácticamente todas las emisiones y ahora por cuestiones de trabajo pues he faltado un par de veces en octubre y lo mismo va a pasar en noviembre, entonces para que pues, los amigos no se enojen con uno. Así es, aquí está Macario o siempre. aplaudan, O sea, también puede ser que estén felices. Ese es otro problema, pero bueno, aquí está Macario en su lugar como siempre. Mauricio, están muy feos los datos. No sé si tú tengas otros, pero están muy feos. Yo normalmente uso los del INEGI, pero en la parte histórica, yo creo que una de las preocupaciones mayores es, ya la economía está lenta, pero eso no es novedad, porque la diferencia entre 0.2 que teníamos en el primer semestre y 0 que tenemos en los primeros 9 meses acumulados del año, pues no es tan grande y la tendencia ya apuntaba hacia donde estamos, ya eso lo comentamos varias ocasiones en este programa. Y que el problema es para adelante, porque, mira, para adelante hay varias implicaciones. En primer lugar, ¿qué va a pasar para los últimos 3 meses de este año? Y las cosas no pintan bien porque aunque medio se reponga un poco de octubre a diciembre, probablemente el crecimiento del PIB para todo el año va a ser entre 0 o quizá una décima negativa. ¿Okay? No hemos tenido algo así desde la crisis del 2009, o sea, una contracción del PIB. No me voy a meter el tema de si es recesión o no, porque eso es una discusión técnica absurda. Al auditorio lo que le interesa es si la economía está generando empleo e ingresos para que la gente pueda gastar o no. Y la previsión pues es que en el 2019 no. Y en el 2020 yo te diría, lo que a mí sí me está preocupando bastante, Ezra, y también lo hemos comentado aquí, es el principal. Hay dos motores o dos factores que están impulsando el crecimiento de la economía en México, que es de 0, pero bueno, podría ser negativo. Entonces son los dos como que están sosteniendo ahí la losa del PIB, que son, en primer lugar, las exportaciones no petroleras, o sea, las que se van a Estados Unidos. Manufacturas, fundamentalmente. Que son fundamentalmente manufacturas. Y el consumo que hacemos los mexicanos, o sea, las compras que hacemos los mexicanos. Las manufacturas salieron las cifras de septiembre, esta semana, Ezra, de comercio exterior, y la sorpresa es mayúscula porque en el mes de septiembre se registra un crecimiento de las exportaciones no petroleras de solamente el 1%. En los primeros 9 meses había sido de casi 4%. O sea, la desaceleración ya está ocurriendo y está ocurriendo porque Estados Unidos, que ayer reportó su cifra de crecimiento del PIB de 1.9%, es una cifra bastante buena, pero su sector industrial y en particular el manufacturero están desacelerándose. Entonces están reduciendo los pedidos de los productos mexicanos, a pesar de que el tipo de cambio es atractivo y nos ayuda, no está funcionando. Y si las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, aunque sigan creciendo, reducen, por ejemplo, su crecimiento y se quedan como en septiembre en el 1%, el año entrante probablemente vamos a repetir lo que estamos viendo para este año, que es una ligera contracción de la economía. Entonces sí es preocupante. Macario, a ver, para el auditorio, cuando un país deja de crecer, pasa del 2%, crece 0, ¿qué quiere decir que no crece? ¿Qué es lo que le sucede en términos reales? Porque parece que son estadísticas que le pueden importar a un economista, pero en términos prácticos, ¿qué le pasa a la gente
¿cuál sería el efecto inmediato en un crecimiento cero en una economía, o -1, menos lo que tú quieras poner? Bueno, en el caso actual, la mayor parte de la caída tiene que ver con construcción. Entonces, esto, pues las personas del auditorio que se dedican a construcción no necesitan que les explique qué pasa. Okay. Lo que pasa es que se queda uno en la casa viendo el techo porque pues no hay nada que producir, nada que vender. Si le sumas, por ejemplo, políticas extrañas como en la Ciudad de México, donde se suspendieron los permisos, pues realmente, literalmente no puede uno hacer nada. Esto significa que quienes le venden a los que construyen también tienen problemas muy serios. Tiendas que venden insumos para la construcción, personas que se dedican a dar servicios como plomería, carpintería, etcétera. Y esto se va recorriendo a toda la economía. Cada uno que empieza a vender menos, empieza a comprar menos y la cadena va creciendo. Y esto se empieza a notar en los servicios, que es en donde la economía había estado aguantando, pero ya empieza a moverse cada vez menos. Las personas que se dedican a servicios inmobiliarios, pues no tienen mucho que hacer porque no se construye y no se vende. Y esto implica que servicios financieros, que son los que dan los créditos, pues también se empiezan a echar para atrás. Cuando las personas ven que no se está vendiendo con tanta claridad, dicen, pues mejor no voy a arriesgar mi dinero hoy en comprar un auto o una televisión, porque no sé si voy a poder pagar las mensualidades. Y entonces toda la economía en su conjunto se va viniendo abajo, el empleo deja de crecer y eventualmente empieza a reducirse. Entonces, eso es lo que ocurre cuando una economía no crece. En el caso de hoy, decíamos, la construcción fue la que se vino abajo. El último dato que tenemos, que es de agosto, lo que tenemos es que la construcción de vivienda parece haber tocado fondo y podría empezar a recuperarse un poco, ojalá así sea. Los otros dos elementos de la construcción, que son infraestructura, fundamentalmente hecha por el gobierno, y grandes proyectos, estos traen una caída brutal. Grandes proyectos anda cayendo 15, 20% anual, y la construcción de infraestructura anda por ahí de -8. ¿Qué va a pasar con esto para el año que entra? Bueno, infraestructura va a seguir cayendo, porque depende del gobierno, y el gobierno ya puso en su presupuesto que va a achicar el gasto en inversión en 6% nominal, que es 10% en términos reales, y los proyectos de infraestructura que son privados, pues yo de momento no veo a nadie que esté haciendo algún aeropuerto por acá o una cosa así grande por allá. Sí, pero ese lo va a hacer el ejército para otras cosas, ¿no? Entonces, no veo cómo se va a recuperar esa parte. Sí está cayendo manufacturas ya, por lo que decía Mauricio. Los últimos 2 meses ya hubo números rojos en la industria manufacturera estadounidense, así que pues empezamos a dejar de exportar. Y una cosa curiosa aquí que me encontré al revisar esto es que la industria manufacturera en Estados Unidos tiene un ciclo de 4 años, en donde el punto bajo del ciclo coincide con el año de elección presidencial. Sigo sin entender por qué ocurre, no me he puesto a estudiar más, pero el ciclo es muy, muy claro. Y esto implicaría que efectivamente próximo año tendremos números rojos en manufacturas en Estados Unidos, y eso implica que no habrá exportaciones, y por lo tanto manufacturas en México no va a crecer, se va a achicar. Y con manufacturas se mueve buena parte de los servicios aquí en México. Entonces yo coincido con Mauricio, este año, como dijo el señor presidente, vamos a crecer -0, o sea, de 0 para abajo. Próximo año va a ser un poco más chico todavía. Ahora, para el próximo año, hay 2 elementos que están ahí que pueden ser los que cambiarían esta ruta un poco. Sería aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que yo la veo difícil, y la otra es estos proyectos de infraestructura que se están poniendo, que que existiera ahí alguien que garantizase que esto se va a llevar a la práctica con las reglas establecidas, porque hemos visto una situación un poco rara con el sector empresarial. Hemos visto un Consejo Coordinador Empresarial que se acerca, que está con las autoridades, con el presidente, con Alfonso Romo, etcétera, y que llegan y acuerdan que van a participar en proyectos, e inmediatamente entran después en un choque por diferencias, por ejemplo, con el tema de los autos chocolate, los autos ilegales, y entonces protestan. Ahora empiezan a protestar también por el tema de la utilización de los certificados de energía limpia, que se trastoca, digamos, toda la
infraestructura como tal. Y hay una diferencia importante, por un lado, entre el compromiso empresarial y la práctica real, dicen los empresarios, porque no se cumplen las normas, dice el gobierno, porque los empresarios no quieren arriesgar su dinero. Sí, y luego los acusan de cosas peores, pero la verdad es que yo creo que ahí hay que separar la paja del heno, Ezra. Déjame comentarte efectivamente sobre el tratado, porque yo he escuchado de los funcionarios públicos lo mismo que acabas de decir tú. Están fincadas sus esperanzas en que se apruebe el tratado. Yo te diría, yo creo que cuando se apruebe el tratado va a ser muy buena noticia, se va a despejar la incertidumbre, porque esa no es nunca buena, pero tampoco me parece que vaya a ser gran diferencia. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un tratado, funciona, estamos exportando a los Estados Unidos y con las nuevas características del nuevo tratado, no va a haber como aliciente para que el comercio exterior crezca mucho más o la inversión de los extranjeros en nuestro país crezca mucho más, especialmente por lo que decía Macario, si la perspectiva de crecimiento del sector manufacturero en los Estados Unidos no es buena, pues entonces ¿para qué ampliar aquí las instalaciones para producir más coches, más autopartes o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es bueno, probablemente va a ocurrir, ojalá que ocurra pronto, pero no va a ser gran diferencia numérica. El tema de los proyectos de infraestructura, y yo parte de lo que no entiendo es por qué no los anuncian ya, y creo que ahí puede haber algunas dificultades. Mira, se dice que la iniciativa privada tiene una agenda de alrededor de 1,600 proyectos de inversión en activos fijos, o sea, sobre todo en construcción, ¿no? Y pues ahí, esos son muchísimos proyectos. Se habla de 20,000 millones de dólares, que obviamente no se van a gastar en un año, pero bueno, de todas maneras es un dineral. Sin embargo, una cosa es hacer una lista, ¿no? Es como las listas de Santa Claus, qué es lo que quieres que te traigan. Todos de niños hacíamos una gran lista y nos traían la mitad o la tercera parte o la décima parte de lo que ponías en la lista. Y pues aquí puede ser más o menos así, porque hay que separar entre tres tipos de proyectos. Los proyectos que se van a financiar con recursos privados, los proyectos en donde los privados son socios del gobierno y los proyectos que serían exclusivos del gobierno. Empiezo por los más fáciles. En los exclusivos del gobierno no hay lana porque el presupuesto del año entrante trae una caída de 5%. Entonces, dinero no va a haber. En los proyectos en donde el sector privado pone el dinero, ahí es una cuestión de, bueno, un privado invierte, pero con el objeto de tener un beneficio. Y si no están claras las reglas de dónde y cómo puede obtener ese beneficio, y no son solamente las reglas de los contratos, son las expectativas de que el mercado siga creciendo para que ellos puedan tener un ingreso y a partir de eso recuperar su inversión. Si eso no se da, pues yo creo que puede caminar, pero la cosa va a ser lenta. Y la parte más compleja va a ser en los proyectos en donde el gobierno y los privados son socios, porque ahí sí lo que tienes que definir, como en toda sociedad, es quién comparte qué. Y eso requeriría una reforma de la ley de asociaciones públicas privadas. Esa ley se reformó en el sexenio pasado y no jaló. Entonces, pues si no hay una reforma de esa ley de por medio, pues yo tampoco vería que hay mucho futuro en eso. Yo coincido en lo general, pero déjame abundar. Si no hay tratado, no hay TEMEC, el problema puede ser muy serio. Si sí hay, no va a notarse mucho, porque estamos precisamente ya entrando en un año donde no va a haber gran inversión. Pero si no hubiera TEMEC, estamos en un problema porque se van a seguir esperando a que ocurra para fines de 2020, que va a depender de quién gane la elección. Si gana la señora Warren, no va a haber nada y van a volver a negociar, lo que tú quieras. Pero esto lo que significa es que no se va a invertir en general en México de extranjeros durante 2020. Hay que recordar que la industria automotriz se está moviendo de los autos de combustión interna a los eléctricos. Si nos quedamos fuera de este proceso, para cuando haya que invertir, ya no vale la pena hacerlo en México, sino en cualquier otro lado, porque se te va a depreciar de golpe la inversión que tienes. Entonces, si no hay TEMEC ahorita, más que preocuparse que no vamos a crecer, preocúpense de lo que va a pasar en 2 años, que va a ser bastante complejo. Y en términos de la inversión privada, mi angustia es la energía. Las decisiones que han tomado alrededor de la reforma energética, posponerla, que no hay subastas, los gasoductos, lo de los CELS, lo que implica es que no tenemos energía suficiente. Y entonces
no solamente no sabe si va a haber mercado a quién venderle, no sabe si va a haber energía suficiente para un proyecto que inviertas tú hoy. Entonces ningún privado va a invertir si eso no está claro. Y con un gobierno que canceló el aeropuerto, que te cambia las reglas, que regresa la reforma que educativa, rechazó los contratos de los gasoductos. bueno, pues no le puedes creer nada porque te cambia las reglas ya habiendo firmado. Entonces nadie va a invertir. Ahí está un problema que tienen que destrabar. La realidad terminará, dicen algunos, imponiéndose porque, bueno, pues con un crecimiento de cero como tal, la presión social va a aumentar de forma significativa porque, pues obviamente no se pueden mantener las condiciones como las tenemos ahora. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con Manuel Guadarrama del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre el tema precisamente de los presupuestos de los estados de la República, donde a veces no se sabe ni dónde está el dinero. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, la deuda pública es la información que más ocultan los estados. El estudio del IMCO destaca que Chiapas, la Ciudad de México y Michoacán son las entidades donde pues, no revelan los datos sobre tasas, plazos de contratación y destino de obligaciones financieras y de deuda pública. Además, advierte que la opacidad presupuestal es producto de una irresponsabilidad compartida tanto del Ejecutivo como del Congreso Estatal. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, a ver, un poco, ¿qué es lo que sucede con este tipo de datos que pues, se mantienen en secreto bajo el principio de que se trata de información que supongo ellos manejan como datos que pueden pues, alterar el manejo de la propia administración pública? Claro, parecería increíble que en 2019 este tema no haya quedado superado de inicio y que sigamos hablando de transparencia presupuestal cuando debería de preocuparnos temas mucho más sustantivos como el tema de pensiones, como el uso de los fideicomisos o seguramente el siguiente pacto de coordinación fiscal que se estará discutiendo. Pero lo que vemos en este índice de información presupuestal pues es que existe todavía opacidad a nivel de las entidades federativas. Tiene que ver principalmente con que no se conoce un desglose de información en estos documentos básicos, por un lado la ley de ingresos, por otro lado el presupuesto de egresos. Yo diría que son los documentos más importantes de las finanzas públicas. Si no tenemos la información de inicio, pues va a ser muy difícil poder comparar a lo largo del ejercicio fiscal cómo se va desarrollando este gasto o las contrataciones de deuda, las condiciones de plazo que pues cualquier persona tendría que conocer. Si va uno al banco, tendría que preguntarse qué banco conviene, qué plazo, qué tasa, este tipo de cuestiones, pues es lo que no estamos viendo reflejados en estas entidades federativas. Es información, como dices, que sería elemental que conociéramos, básica, ya después puede uno ir a más detalle, pero si esta inicial es difícil de conocer, pues lo demás es todavía más complejo. Ahora, en el tema específico de deuda, hay un problema en general con los gobiernos locales, pero también con entidades del gobierno federal, que tienen que ver con una deuda que no parece deuda, que es los pagos a proveedores que dejan pendientes y luego se van acumulando por mucho tiempo. En el caso de Veracruz, por ejemplo, fue una tragedia en el cambio de gobierno y hoy entiendo que Pemex trae también atorados ahí pagos a proveedores. Esta información tenemos en general en las entidades federativas, ¿qué panorama? Lamentablemente, como bien mencionas, Macario, este tema de deuda pública, pues solamente conocemos lo que ya quedó regulado en materia de disciplina financiera, que les apretaron bastante el cinturón a las entidades federativas y a los municipios, pero toda la contratación de pasivos en general, como la parte de proveedores, como la parte de asociaciones público-privadas, que a fin de cuentas terminan siendo precisamente pasivos, obligaciones de pago que se tienen que cubrir con recursos públicos, no queda reflejado en estos presupuestos de egreso. Muchas veces pues ni siquiera sabemos si quedan pendientes como adeudos de ejercicios fiscales anteriores, los típicos ADEFAS, que pues muchas veces van arrastrando administración tras administración y cambia la administración y entonces ya se tiene que contratar deuda y es el regalo, ¿no? Oye, Manuel, mencionaba Ezra al principio que
de acuerdo al estudio del INCO, entidades como Chiapas, como la Ciudad de México, como Michoacán, pues son las más opacas, las que tienen menos transparencias, ¿no? Más confusas, digamos, donde más confusa es la información. Supongo que habrá algunas entidades que destacan en el sentido opuesto, o sea, que hacen bien las cosas, que son transparentes, que dan información fidedigna. ¿Cuáles serían esas entidades? Bueno, dos preguntas. Uno, ¿cuáles son esas entidades? Pero más que eso es, eh, ¿cómo piensan ustedes en el INCO que habría que transitar las menos opacas a las que son, perdón, las más opacas a las menos opacas? Porque pues eso quiere decir que sí se pueden hacer las cosas, no falta voluntad, pero ¿qué más falta además de voluntad de parte de los gobernadores? Claro, totalmente. En el otro espectro tenemos en buen cumplimiento de algunas entidades federativas. Está el caso de Baja California, de Guanajuato y de Chihuahua. Digamos, esto hay que entenderlo, este índice mide el tema de transparencia presupuestal, de información financiera, lo cual no implica que necesariamente estos tres estados estén ejerciendo de forma correcta el gasto. Y lo que han hecho en buena parte estas entidades federativas, estos gobiernos, ha sido incorporar en sus leyes de presupuesto, en sus leyes de contabilidad, estos criterios que nosotros evaluamos, no solamente precisamente que no queden a una buena voluntad de los funcionarios o del secretario de Finanzas publicar la información, sino que se convierte en una obligación legal, el mayor desglose en información presupuestal. Al respecto, Manuel, estamos enfrentando para el próximo año una situación muy particular, según entiendo. Aunque el presupuesto todavía no está definido por completo, la primera aproximación es que les van a quitar dinero a todos, estados y municipios, les van a quitar todo. Entonces, los que no sabemos cuánta deuda tienen, pues ahora no sabemos qué van a poder pagar y cuánto no. Es decir, la situación puede ser verdaderamente muy seria en un mes o 2 meses. Al respecto, cuando ustedes presentan el estudio, no sé qué hayan dicho los gobernadores. Creo que la jefa de gobierno de acá sí no le gustó. Sí, mira, tiene que ver precisamente con que muchas veces existe información, pero no se encuentra de forma armonizada, homologada, y en estos documentos, ¿no? Pueden estar en portales, en datos abiertos, etcétera. El tema es, si uno no tiene el documento oficial con qué comprobar que en efecto, pues eso era lo que se había estimado recibir de ingresos, gastar de recursos públicos, pues realmente todo lo demás puede ser cualquier número, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos es también un contexto preocupante, como bien dices, Macario. En efecto, actualmente el proyecto de presupuestos de egresos plantea una reducción de casi 1% en las participaciones para los estados y también una disminución en las aportaciones. El ramo 23, que era también pues, un buen recurso que recibían ahí las entidades federativas, era un fondo que compensaba precisamente todos los huequitos y se utilizaba para desde nómina hasta catástrofes naturales, pues también tiene una disminución impresionante ese ramo 23. Entonces, este año nos preocupa bastante que los cierres de administración empiecen a contratar deuda pública para cubrir gastos corrientes. Ahora, tenemos los datos que aparecieron, ya platicamos en el primer bloque sobre estas caídas en lo económico, pero hablamos de 8 estados que están prácticamente en recesión, que tienen 2 trimestres consecutivos de caída: Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Zacatecas y el Estado de México. En este contexto, la necesidad de meterle pues dinero a proyectos productivos aparece, y tienes en algunos de ellos pues prácticamente la ausencia total de datos sobre manejos presupuestales, en donde volvemos al mismo tema: cómo la inversión pública e inversión privada puede aterrizar en estos estados con pues ya una recesión
manifiesta como mecanismo para tratar de evitar que esto se profundice el año entrante. Sin duda alguna el tema ahí está en inversión, no nada más a nivel federal, sino también a nivel subnacional. Lo que vimos precisamente en materia de inversión pública a nivel subnacional es que 19 entidades federativas estaban gastando efectivamente a lo largo del ejercicio menos recursos de los que originalmente habían presupuestado. En algunos casos es tremendo la variación injustificada en este sentido de la inversión pública, más de 50% de caída en la inversión de lo que originalmente se había estimado gastar, en invertir más bien en este tema. No es un gasto, sino precisamente debe de producir algo para el Estado. Entonces, pues sí, sin duda alguna, la discusión que se tiene que tener para la aprobación de este presupuesto, y yo me adelantaría precisamente para el 2021 ya, tener este nuevo pacto en donde se estén fortaleciendo las capacidades de los estados y de los municipios, también hay que mencionarlo, en términos de la hacienda local. Oye, Manuel, tú hablas de que hay poca transparencia en muchas entidades en los términos en los que se contratan las deudas de los estados. Los términos quieren decir los plazos, las tasas de interés que se pagan por ello y las comisiones y todas estas cosas. Yo lo que he visto es que de repente cuando hay cambios de gobierno, algunos de los gobernadores y sus equipos que entran se encuentran con unas sorpresas muy desagradables, en el sentido de que una cosa es la deuda que está oficialmente registrada, porque los estados se endeudan emitiendo bonos o pidiéndole prestado a los bancos, o como dice Macario, o dejándole de pagar, ¿no?, al que le tienen que pagar. Pero vamos a suponer que la parte importante es la de emisión de bonos o la de un crédito que esté registrado. Pero luego resulta que ¿no?, de repente se han creado unas figuras extrañas, fideicomisos, en donde con eso se construyen ciertas cosas y por otro lado se utilizan recursos de estatales, por ejemplo, de las nóminas, de los impuestos a la nómina para pagar eso. Y entonces cuando llegan los nuevos dicen en la torre, la deuda parece que no es muy alta, pero tampoco hay recursos para pagar porque todo está como en fideicomisos. ¿Cómo se arregla eso y quién toma la iniciativa para componer esas cosas? Porque yo lo que veo es que cada vez prolifera más. Mira, el tema precisamente es que sí hubo un abuso en algunos estados en el tema de contratación de la deuda, lo cual derivó en 2015 que se generara esta ley de disciplina financiera y pues al mismo tiempo surge esta ley y como siempre la creatividad fiscal y la arquitectura de estos tipos de fideicomisos y mecanismos legales, pues realmente permiten hacer este tipo de amarres de recursos en donde el fideicomiso se nutre de un impuesto y prácticamente pues deja al Estado en cero liquidez porque tiene comprometido ahí esos ingresos. Entonces, digamos, creo que sí hay estados que han hecho bastante bien en este sentido la reestructuración de la deuda. Muchos de ellos inclusive no solamente han acudido a banca comercial, sino a banca de desarrollo, que ofrece evidentemente mejores condiciones en ese aspecto para los estados, pero sí hay otra buena parte de entidades federativas que están recurriendo a estos mecanismos de fideicomisos y prácticamente pues queda en duda la legalidad que pudieran tener el amarrar estos recursos y comprometer precisamente recursos a futuro y seguramente administraciones cambiantes, ¿no?, siguientes. Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. En esta semana, el presidente López Obrador presumió los avances que se han hecho en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tras cumplirse un año de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El gobierno de México mantiene su plan de construir la terminal aérea y conformar una red aeroportuaria con el de la Ciudad de México y el de Toluca. Lo cierto es que a un año de la decisión del presidente, la inversión en el país se ha detenido por la incertidumbre política de la política interna y por poca inversión en infraestructura. A ver, el tema de Santa Lucía y de armar otra estructura aeroportuaria, una vez que decidieron cancelar Texcoco, que ahí está, dice el presidente, Santa Lucía va.
tiene, desde mi punto de vista, dos problemáticas básicas. Primero es que los aeropuertos se construyen de arriba para abajo. O sea, primero tienes que tener la viabilidad aérea y después empiezas a armar en un espacio ya de terreno lo que sería una infraestructura que te pudiese permitir pues, el aterrizaje y despegue de los aviones y todo lo que lleva consigo. El segundo problema es básicamente la comunicación dentro de la ciudad para hacerlo pues, en un lugar que no afecte obviamente a la población, como originalmente era el aeropuerto de la Ciudad de México, y a partir de ello la conexión o la conectividad, como le dicen también, con otros aeropuertos o con otros espacios de transporte como tal. Se habla aquí de un aeropuerto en Santa Lucía conectado con un aeropuerto internacional de la Ciudad de México que sea ampliado para que pueda funcionar, no como ahora, y más el de Toluca. Esto, como tal, desde mi punto de vista, tiene el primer problema, que es que tanto los pilotos como las aerolíneas han dicho inicialmente que no le entran, o que por lo menos a Santa Lucía no le entran porque tiene un problema básicamente de no autorización todavía de lo que serían las autoridades. La IATA. La IATA y las autoridades aeronáuticas, ese es uno. El problema en Toluca es básicamente que también ahí aviones de determinada magnitud no aterrizan, no lo pueden hacer. Hay que recordar que de ahí salieron incluso las aerolíneas, algunas han regresado ahora porque pues, obviamente está saturado el de la Ciudad de México y bueno, pues estamos atorados en una realidad muy, muy clara de algo que se pretende construir, pero sobre lo cual no existe todavía la posibilidad real de plantear ni cuándo se termina, aunque se habla de una fecha de 2 a 3 años, y que la presión que también se está ejerciendo, así como en la economía se ejerce presión, en un espacio como el de la Ciudad de México, parecería ser que el tema de lo que va a pasarle al aeropuerto de la Ciudad de México es que vamos a terminar en un nudo, en una parálisis, a menos que este modelo de crecimiento cero del que ya platicamos, pues termine por reducir o hacer reducir la presencia de turistas y en ese sentido pues tengas una menor demanda al aeropuerto. Sí, bueno, el asunto de Santa Lucía es trágico, no solo es una tontería hacer Santa Lucía si ya estabas haciendo Texcoco, sino que además es un abuso de poder. Cuando se dijo que se iba a construir Santa Lucía, se presentaron amparos exigiendo que antes de empezar a construir enseñen los estudios que le dan viabilidad al aeropuerto. En lugar de que estos estudios se presentaran, lo que hizo el presidente fue decir que ese era un tema de seguridad nacional, lo designó de seguridad nacional, y por lo tanto los amparos no se pueden aplicar porque seguridad nacional queda fuera de esto. Si es seguridad nacional no puede ser aeropuerto civil. Entonces, esto pues es un abuso sin lugar a dudas. Ahora, si construyen este aeropuerto y lo terminan algún día, cosa que yo tengo mis dudas, vas a tener el problema de cómo coordinas el funcionamiento de las distintas aerolíneas. Las grandes han dicho que no van para allá. Si no van para allá, entonces no sé quién va a volar en ese lugar. Si vuelan de ahí para... Vuelos locales, digamos. No puedes. El problema que tú tienes es la mayor parte de los vuelos internacionales, en particular a Europa y a América Latina, salen de la Ciudad de México. Entonces, una persona de Los Mochis que quiere volar a París, tiene que volar Los Mochis, Ciudad de México, París. Lo vas a mandar a Santa Lucía para que luego agarre un pecero y de ahí se vaya al aeropuerto internacional y de ahí... No se puede. O sea, no hay manera de conectar eso, es verdaderamente complejo. Te vas a gastar muchísimo más dinero en poner conexión que quién sabe si funcione, que en terminar... ¿Qué distancia hay entre Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Como 30 kilómetros o algo así. Es 40, probable porque es de este lado, pero tu problema es que haya calles. ¿No? O sea, hay vialidades rápidas, no, pues, manera de llegar sí hay, pero... ¿no? A mí me ha llamado la atención, Esra, la forma como algunos funcionarios públicos han ido modificando las razones por las cuales no cancelaron Texcoco y están avanzando en Santa Lucía.
Y había unas declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes que dice que además del tema de corrupción, mismo que la verdad creo que no han podido probar en dónde estaba la corrupción en Texcoco, no digo que no lo hubiera, nomás que bueno, pues, si tú lo afirmas, pues nomás es cosa de demostrarlo. Y que también ese aeropuerto no es viable porque se iba a hundir y además iba a costar mucho más de lo que se tenía previsto. Entonces yo te digo, pues mira, de la parte del hundimiento yo no soy técnico, no soy ingeniero, pero lo que sí te puedo decir es que el que se está hundiendo es el aeropuerto de la Ciudad de México. No las pistas, porque ahí sí sería un caos, pero cualquier televidente que haya utilizado la Terminal 2, la de Aeroméxico, se dará cuenta que sobre todo en la llegada internacional, cuando pasa la migración, le han puesto una rampa que parece que vas a empezar a escalar el Popo. ¿Por qué? Pues porque se ha estado hundiendo la terminal, ¿ok? Entonces, eso te ilustra que hacer parches, como los hizo Fox en su momento frente al fracaso de construir el aeropuerto en Atenco en su sexenio, pues los parches no funcionan, ¿ok? Y luego el tema de que no había dinero suficiente, también me parece que no es preciso, que es falso, porque es cierto que el aeropuerto de Texcoco iba a costar mucho más de lo que originalmente se planeó, pero los inversionistas estaban dispuestos a meter más dinero, ¿no? Si lo hacían de mutuo acuerdo con el gobierno. Entonces, creo que los argumentos del secretario de Comunicaciones, la verdad, no se sostienen. Y yo coincido con lo que dice Macario. Lo que van a provocar es un colapso aéreo. Y lo que tú dices es, bueno, pues en una de esas a lo mejor no hay suficientes turistas como para generar ese colapso. Bueno, no, los pasajeros del aeropuerto no son mayormente del turismo, son mayormente de viajeros domésticos que van no solamente por motivos de placer, sino sobre todo por motivos de negocio. Entonces, lo que estás haciendo es encarecer el transporte, rezagarnos frente a otros países y a otros destinos, en donde seguramente sí los turistas la van a pensar dos veces antes de venir, y generar un malestar enorme entre los usuarios del aeropuerto. Y para eso yo no he escuchado una sola explicación sensata de los responsables del área de comunicaciones y transportes. Nada más complementar el tema este de los parches, porque en eso estamos ahorita. Para poder mantener esto funcionando, lo que están haciendo es parchar el aeropuerto actual. Sí. Entonces, como ejemplo nada más para el auditorio, ayer, esto fue una tragedia espantosa, llovió muy fuerte, creo que hubo tormenta eléctrica. Sí. El caso es que una gran cantidad de aviones podía aterrizar, pero no había manera de bajar al pasaje. Ese fue mi caso, por ejemplo. Yo aterricé a las 10:05 de la noche y pude bajar del avión a las 11:50, es decir, durante 1 hora 45 minutos estuvimos en el avión después de un vuelo de 40 minutos. Pero no fue mi caso, sino el de una gran cantidad de personas. Entonces, cuando bajábamos todos, no hay manera de caminar por el aeropuerto porque efectivamente se está hundiendo por cachitos y parece, pues está más feo que cualquier terminal de camiones, pero a la hora de salir pues hay una cola de 45 minutos para tomar los taxis porque no hay otra forma de funcionar y además ahora los Uber no quieren ir al aeropuerto porque los amenazaron que la Guardia Nacional los va a detener. No, es cierto. A lo mejor no es cierto, pero eso fue lo que dijo la Secretaría de Gobernación. Ahora la misma Secretaría dice que no. Y es una cosa bien curiosa. Este gobierno dice una cosa y dice otra sin ninguna... recato. Sin ningún escrúpulo. Y en esto es curioso porque lo decías, en esta semana habló de Santa Lucía el presidente, sí, pero en esta semana también estuvo hablando de lo de Culiacán. Y en estos últimos 2 días, las conferencias de la mañana han sido una tragedia porque el señor no resiste que se le critique o se le pida siquiera información y se le diga, oiga, dijo usted una cosa antier y hoy dice otra, ¿cuál de las dos es cierta? Y entonces se enoja y los empieza a insultar a los periodistas. No está bien, ¿eh? Ahora, en el caso del tema específicamente del aeropuerto, lo que queda claro es que estamos ante algo que tendrá que resolverse básicamente frente a una realidad que terminará por imponerse. O sea, no es como algún otro proyecto que eventualmente se hace y si no funciona, pues le das la vuelta o algo. Es un tema central, es algo que o funciona y se vuelve parte integral del sistema de transporte o simplemente
pues no se puede utilizar. Y creo que ese es uno de los elementos lo que importantes. es un crimen, Esra, porque lo que hicieron también al cancelar Texcoco fue echar a la basura, literalmente ahí sí a la basura, cerca de 100 mil millones de pesos, que la verdad pues se podrían usar para el sistema de salud, para la parte de educación. Estamos viendo que faltan escuelas, que faltan hospitales, que faltan camas, pues ahí están los gastos. Entonces, el secretario de Comunicaciones dice, esto no es un capricho, pues que entonces que nos explique nada más qué que es. yo creo que tendría que presentar la viabilidad para eso y demostrar que estamos equivocados o que están equivocados Exacto. aquellos que simple y sencillamente dicen que esto no funciona. Vámonos a una pausa y de regreso, elecciones en América Latina también convulsionada. Esto es Dinero y Poder. Este fin de semana se realizaron elecciones presidenciales en Argentina que fueron ganadas por el peronista Alberto Fernández en medio de una situación económica grave más bien. Esta corriente política de Argentina regresa al poder con un gran obstáculo enfrente, una inflación de casi 60%, el 40% de la población en pobreza, un dólar que no deja de subir, desempleo de 2 dígitos y una deuda pública que le será difícil solventar. Por otro lado, en Bolivia, ahí enfrenta, dice el señor Evo Morales, a un posible golpe de Estado que encabezaría Carlos Mesa, quien quedó en segundo lugar en las presidenciales de una semana. Bueno, pues ahí está, eso es lo que dice Evo Morales, en medio de lo que es pues prácticamente el desconocimiento de una serie de irregularidades que estuvieron ahí presentes en 2 modelos distintos. Una América Latina que otra vez va y viene de modelos populistas a modelos liberales, neoliberales, como le quieras llamar. Un Mauricio Macri que parece que cometió todos los errores que podía cometer, un hombre que tenía la gran apuesta. Es interesante cómo en la ciudad de Buenos Aires el candidato gana y arrasa, que es macrista, que es gente de él, mientras que Macri no puede remontar la diferencia, pierde por 7, 8 puntos. Tenía 15 puntos todavía antes, y que recibió un país, es cierto, en la quiebra que se lo dejó Cristina Fernández, pero que no alcanzó en 4 años a darle la vuelta y que de hecho termina generando otra vez un modelo de devaluación e inflación que lo lleva a la derrota por no haber tenido la prudencia y la fuerza suficiente para enfrentar de principio lo que sería pues el ajuste necesario para empezar a crecer. No lo pudo hacer y hoy regresa la Argentina al peronismo, aunque se dice Alberto Fernández es alguien de una mayor moderación o de una mayor realidad, principio de realidad frente a lo que sucede, por supuesto, en Bolivia. Y no dejemos de un lado un Chile que no tuvo elecciones, pero que como país así estrellita que era de América Latina, hoy está convulsionado por un levantamiento popular, si se le quiere llamar así, Macario. Sí, bueno, lo que hemos estado viendo en América Latina es reflejo de lo que estamos viendo en otras partes del mundo, esta angustia de la población frente a una realidad que no alcanza a comprender. Yo insisto que esto es producto de la crisis de 2008, a partir de donde se perdió el modelo que usábamos para explicar la realidad, no le entendemos, nos angustiamos, y frente a esa angustia busca uno soluciones mágicas que suelen ser promovidas por personas con pocos escrúpulos, que son ahora los líderes en el mundo en general, Trump o Boris Johnson o el nuestro o Bolsonaro o el que uno quiera. Pero este fenómeno tiene también consigo este deterioro de la paz social, de la forma de vida, que es lo que vemos no solo en Chile, también en Ecuador, pero vemos al mismo tiempo como el señor de Bolivia no se quiere ir y entonces impide procesos adecuados y la reacción la está acusando como si fuera un golpe de Estado, cuando es evidente que es algo muy diferente. Yo creo que este fenómeno lo vamos a seguir viendo los siguientes años. A mí me preocupa un poco cómo va a darse este fenómeno aquí en México,
porque tenemos el problema de que conforme la economía no funciona, la gente se empiece a poner nerviosa, se angustie y empiecen a tratar de encontrar estos caminos de expresión que pueden ser muy complicados, más en un país como el nuestro que no tiene en este momento una estructura de seguridad bien hecha. En donde, bueno, cualquier manifestación parece que tiene derecho a destruir lo que sea. Entonces, puede complicarse mucho el futuro próximo para México. Sí, en efecto, y yo diría que los pueblos latinoamericanos tenemos memoria corta y nos tropezamos con la misma piedra, ¿no? De repente, no, varias veces. El caso argentino me parece el más ilustrativo. Argentina es el país que más crisis económicas ha tenido de todo el mundo. Y uno se pregunta, bueno, si las fórmulas que ya se utilizaron, por ejemplo, con el gobierno de los Kirchner, ahora la vicepresidenta es la señora Kirchner, además acusada de corrupción, que se sacudió con una facilidad enorme, ¿cómo es que vuelven a votar por ello? Y es que la gente se desencanta, es lo que dice Macario, porque efectivamente cuando te dejan destruida una economía o te la dejan muy debilitada, pues recomponerla en 4 años, como quiso hacer Macri, no es suficiente, pero y reconociendo que a él pues fue tibio, ¿no? Porque no quería echarse la bronca política, que no le pasara lo que está sucediendo en Chile, entonces también hay que reconocer que los políticos tienen que actuar con tacto. Macri actúa con demasiado tacto y entonces la economía argentina en el 2018 cayó 2,5%, este año va a caer un 2%, tienes un 5% de caída del producto y eso eventualmente se traduce en un deterioro de la economía de los hogares. Entonces la pregunta es ahora cómo van a salir. Y yo te diría, no van a salir, porque si yo supongo que Alberto Fernández y los Kirchner y la señora Kirchner pues aplicarán las mismas políticas de subir el gasto público, no tienen para pagar la deuda pública, la van a tener que reestructurar y eso pues no le gusta a los tenedores de los bonos, probablemente le van a tener que hacer una quita a la deuda, se habla de algo alrededor del 20% y pues eso no es poca cosa. Entonces no va a tener recursos para crecer. Los argentinos, digamos, son los amos de financiar los déficits fiscales o el gasto público creando pesos, Papelitos. ¿no? Y eso, pues ya estamos viendo el costo. Una inflación, como tú decías, del 40% este año, un tipo de cambio que es con una devaluación del 100% en menos de 6 meses, pues así no hay manera de que salgan. Y lo que es increíble es que haya muchos argentinos que piensen que esa es la fórmula de este nuevo gobierno que los va a hacer mejorar. En el caso chileno estamos ante una situación diferente, no es el país que tiene los crecimientos más importantes de América Latina, es el país con una desigualdad similar a la que tienen otros países latinoamericanos, como México, por ejemplo, más o menos, ahí se van. Sin embargo, es un país de una clase media en ascenso, pero que además pues tiene los problemas de una clase media endeudada, una clase media que aspira a seguir siendo clase media y, es más, subir, elevarse, tener una mayor movilidad social, y en medio de esto pues aparece esta combinación de factores externos e internos que mueven a una rebelión, torpeza en el manejo del conflicto por parte del señor Sebastián Piñera y la presencia militar que en Chile además es vista como la añoranza negativa del golpe de Estado pinochetista y del régimen pinochetista, y genera esta situación de una América Latina convulsa por distintas razones, en el caso por supuesto de Chile, frente a problemas electorales como el caso que se da en Bolivia fundamentalmente y como lo vimos en Honduras en su momento, ¿no? Sí, en Chile yo creo que lo que ocurre en Chile ilustra lo que comentaba yo hace un momento. La gente está angustiada. No es que esté mal, es que no sabe qué va a pasar en el futuro y dado que tienen deudas,
piensan que se podría complicar todo y el acceso a la clase media que acaban de tener lo podrían perder y regresar a la pobreza. Esto no es algo que va a ocurrir, pero es algo que ellos creen que va a ocurrir y con eso es suficiente para que se pongan nerviosos y en ese caldo de personas nerviosas los activistas tienen mucho éxito, que son los que detonaron las tragedias que se viven en Chile y es lo que en mi opinión angustió a Piñera más allá de lo debido y lo llevó a sacar al ejército en una decisión efectivamente errónea que, bueno, causó muertos, no es cualquier cosa, ¿no? Ahora, en el caso de Argentina es importante la referencia porque se parecen a nosotros. En 1946 fue elegido Juan Domingo Perón presidente con un partido que acababa de crear unos meses antes y ganó con 53% del voto. Ya no se quiso ir, hubo que sacarlo 9 años después en un golpe de Estado. Pero los peronistas desde 46 hasta el día de hoy han ido destruyendo la economía argentina paulatinamente y lo van a seguir haciendo. Entonces, eso pasa cuando uno le da todo el poder político a una sola persona. Lo hicieron los argentinos y así les fue. Bueno, el movimiento peronista logró recuperarse después de años de dictadura militar, se mantuvieron, regresaron en el 73 con Cámpora y luego con el propio Perón e Isabelita, otra dictadura militar peor todavía, de las peores que ha tenido Argentina en la historia, recuperan la democracia y vuelven otra vez a modelos populistas que los llevan una y otra vez a esta idea de país que crece, que tiene una riqueza enorme, que puede avanzar en el terreno educativo y paulatinamente fracasar una y otra vez. Es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.